que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans porque sí soy trans. Desde 2012, cada 18 de marzo, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina conmemoran el Día por los Derechos de las Personas Trans en todo el país. La iniciativa fue impulsada por la legisladora mandato cumplido María Rachid y aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ese mismo año. 18 de marzo es el día que propusimos las organizaciones de la Federación y de ATA para instituirlo como el Día de Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en honor a nuestra compañera Claudia Pía Baudraco, una de las protagonistas en el impulso de la Ley de Identidad de Género en Argentina, que falleció un 18 de marzo. Claudia Pía fue una de las principales promotoras y voces de la Ley de Identidad de Género y destacada activista trans en Argentina y América Latina. Una ley que me iba a defender y que nos iba a defender y nos iba a representar principalmente a todas nosotras. Y creo que claramente hablar de ley de identidad de género siempre me trae a la memoria a esta gran líder, a esta gran compañera y a esta gran amiga que tuve la gracia de conocer en esta vida, que fue Claudia Pía Baudraco. Su temprana partida le impidió ver la sanción definitiva de la ley por la que tanto había luchado y concretar el gran anhelo de su vida, ser reconocida legalmente con su nombre y género. Tiene que romper los prejuicios con información. Hay una cura para la fobia que existe por orientación sexual e identidad de género y se puede subsanar de una sola forma, informándonos y entendiendo que no debemos de tolerar, sino que debemos de aprender a respetarnos en la diversidad. Cuando se sanciona la ley de identidad de género, la verdad es que ese día tenía dos sentimientos. Por un lado, me sentía contento de poder haber alcanzado ese derecho, haber alcanzado ese reconocimiento a nuestra identidad. Y por el otro, una tristeza profunda, porque de saber que tantas personas trans habían peleado por esa ley y ese día no estaban. Y que Claudia Pía Baudraco, que fue quien nos impulsó a los hombres trans a organizarnos y a estar presentes y que se escuche nuestra voz, y que ella y otras compañeras no estaban ahí. Entonces era como una mezcla de sentimientos de tristeza y de alegría. Socialmente me dio una autoestima, personalmente me dio una autoestima, socialmente me dio comunicación, me dio ganas de estudiar, me dio ganas de trabajar, me dio ganas de tener un futuro. Y como activista, la ley de identidad de género me demostró que hay un mundo transgénero que hay que pelearla y que lucharla. Tan simple como los derechos de las personas. Y me devolvió a mí, me devolvió la vida, me devolvió las ganas, me devolvió la dignidad, me devolvió tantas cosas que, bueno, ya está, no sé qué más decir. En esta ley se afirma que toda persona tiene derecho al libre desarrollo conforme a la identidad de género autopercibida y poder optar por la modificación de sus datos registrales con el solo requerimiento de la persona. Argentina en el 2012 tiene por primera vez una ley de identidad de género que es considerada en el mundo como una de las mejores leyes de identidad de género. En relación a por qué es la ley, decimos casi todo el mundo y casi todos los activistas y todas las personas que defendemos los derechos humanos decimos que es la mejor ley de identidad de género del mundo, es porque hace un cambio radical del paradigma. Tenía una identidad que mostraba y era un orgullo al tener el nombre de hombre y después de mujer. No todos me llamaban por Gisela, antes como que se burlaban. Y la ley de identidad de género fue algo que me devolvió mis derechos. Me devolvió de poder sacar un DNI y que diga quién soy. Algo que era muy complicado antes de la identidad de género, porque tenía un documento que no me representaba tal
tal cual yo era. Y eso me traía muchas complicaciones, hasta desde sacar el documento para hacer un trámite administrativo hasta si me paraban en la calle y era toda una contradicción, era de presentar el DNI, decir que me llamaba Nadia y el DNI no decía lo mismo. Realmente yo creo que la ley de identidad de género fue un renacer y realmente un reconocimiento de mis derechos y ir hacia la igualdad de derechos. Yo fui una de las compañeras en la organización que salimos a caminar la ley de identidad de género. Por eso me siento muy orgullosa de mi organización en la que pertenezco, porque caminamos, estuvimos buscando firmas por la calle para pedir a la gente que se sumara por la ley de identidad de género. Para mí es un logro importantísimo. La verdad que es que no pensé en mi vida, en mi remota vida, de que me podía llamar como Romina Bustamante, el nombre que yo elegí. En mi adolescencia me enseñaron en el colegio qué era la democracia. Y la verdad que yo la democracia la conocí a los 49 años. Conocí la democracia porque pude lograr tener mi identidad. Entonces la democracia para mí es todo. La democracia es inclusión, la democracia es libertad, la democracia es derecho. La democracia es los derechos políticos, sociales y económicos que tiene que tener cualquier persona. Y la verdad que la población trans en Argentina, por décadas, y de mi generación y la generación anterior, no conocimos la democracia, no sabíamos qué era la democracia. Lo único que recibíamos era represión, exclusión y maltrato institucional. Si bien la ley de identidad de género rompió muchos esquemas socioculturales, las personas trans siguen sin ser completamente aceptadas en la sociedad. O sea, con el núcleo, con mi familia, en lo más íntimo, estoy bien. Y después sí, qué sé yo, tengo familia, yo como siempre se dice, no hay una familia tipo, hay tipo que de familia. Yo tuve muchas compañeras trans grandes, entonces yo siempre como que me acoplaba con mis compañeras. Para mí, mis compañeras eran parte de mi familia también. Venían a mi casa, estábamos, nos conteníamos entre nosotras porque era algo que no entendíamos. Ponerle, como dije, cuando caíamos que detenida, cuando nos llevaban, no cuando caíamos, cuando íbamos detenida, ahí conocíamos compañeras, entonces nos íbamos nucleando con las mismas compañeras. Había compañeras que no tenían dónde vivir porque las familias las echan del hogar, entonces vos te vas construyendo con otras compañeras. Para mí también eso es un tipo de familia. La verdad que mi familia lo tomó bastante bien, para ellos era un alivio porque mi felicidad es la de ellos y yo en ese momento, antes de mi cambio de identidad de género, no me sentía una persona plena, no, me faltaba algo tan personal como mi identidad. Y cuando yo hice el cambio, se los conté, para ellos fue un alivio no tener que enfrentar más este conflicto entre mujer o hombre o lo que sea. Yo me sentía bien, entonces ellos no tuvieron ningún problema. Es más, apoyaron la identidad de género. Mi madre fue a apoyarme cuando se aprobó en el Senado y ellos están contentos de todo el activismo que logré en estos 4 años. El concepto de familia es tan amplio y tan subjetivo como cada persona lo elige. Es lo que uno ama. Si vos amás ya es familia para mí. No sé más qué decir. No. El concepto, no tengo concepto como familia, 2 mamás, ni dos, papá y mamá y 2 hijitos. Puede ser así, o puede ser 2 mamás o 2 papás, o puede ser una mamá con su hija, puede ser un papá con sus 2 hijos, no importa, es familia igual. La familia es el grupo de personas que siempre está, que te contiene, más allá de que son responsabilidades porque uno está aquí en el mundo. Yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con las personas que te dan afecto y que están detrás tuyo para contenerte en situaciones que se van dando en lo normal de cualquier persona que crece. Mi familia está conformada por Jean, que es mi pareja, con la persona que comparto esta parte de la historia de mi vida.
nuestra casa, nuestros trabajos, y creo que muy pronto tendremos a nuestros hijos, porque por muchas situaciones cada uno forma su familia como puede, y nosotros creo que también decidimos formarla, ya que se dio esta oportunidad de tener hijos, y de tener hijos propios, de nuestros propios gametos, y es algo que es un desafío que decidimos tomar la meta y seguir para adelante, y es algo que es un desafío que decidimos tomar la meta y seguir para adelante, y es algo que creo que nos va a reconfortar en muchas cosas que nos hemos encontrado desde nuestras propias historias. Pero es un poco también esto del desafío de ser padre, que nada más y nada menos está buenísimo de poderlo llevar adelante y de esta forma. Y no solo todo el proceso que lleva a hacer un tratamiento de fertilización in vitro, todas las dudas, los miedos, todo lo que la parte burocrática de todo lo que tiene que hacer, sino también estamos rompiendo con lo que todo el mundo cree que debe ser, que es que en nuestro caso, se nos planteó muchas veces que en nuestro caso deberíamos adoptar simplemente, porque si yo me construyo como un hombre trans, no tengo por qué buscar una manera de gestar un embarazo, y que en todo caso si esa fuera mi decisión, que entonces me hubiera quedado como estaba antes, me hubiera quedado como mujer y hubiera tenido hijos de esa manera. Y la verdad que es constante, ¿no? Estos comentarios y de preguntar, bueno, entonces, a ver, ella va a ser el papá y yo voy a ser la mamá, y decir, no, a ver, ella va a ser la mamá y yo voy a ser el papá y voy a ser el padre gestante, voy a ser quien geste el embarazo. Simplemente es nuestra manera de elegir cómo conformar nuestra familia, y que eso no implica un cambio en nuestra identidad. La violencia de la sociedad para con las personas trans se refleja claramente en instituciones públicas como las fuerzas de seguridad o los centros de salud, donde los casos de abuso y maltrato son algo común. Al momento de ir a un endocrinólogo para tener un control médico respecto a mi tratamiento hormonal, recibí cierta discriminación, ya que los profesionales no se sentían capaces, o bien ni siquiera me quisieron tratar por ser una persona trans. Hace un mes más o menos fui a ver a una endocrinóloga para tener un control sobre mi tratamiento hormonal, y la endocrinóloga, apenas me presenté, me dijo: no tratamos esto, no, y prácticamente me echó del lugar. Luego fui a otra endocrinóloga para seguir buscando algún profesional que me pueda atender, y la endocrinóloga me pidió sí o sí un análisis psiquiátrico. Y yo le comentaba que no es necesario, ya que la identidad de género avala con el simple consentimiento de cada persona para acceder al tratamiento hormonal. Pero bueno, ella no lo veía así. Y fui al hospital, iba al hospital, pero antes me era como mucho terror me daba de ir al hospital. Tenía terror por el solo hecho de que me llamen con mi nombre anterior, entonces era como una vergüenza. Y aparte que tenía miedo por el maltrato. O sea, ahora están como más sensibilizados muchos médicos, muchos hospitales, pero antes era horrible. Igual sigue habiendo muchas discriminaciones, pero antes era como que ibas al hospital y eras lo peor que llegabas. Por eso uno llegaba siempre al hospital a último momento. No te dan los remedios, te trata mal, los doctores terminan así como bicho feo. Ahora ya los espacios están sensibilizados. Creo que organizaciones como ATA hemos hecho mucho por sensibilizar estos espacios, pero siempre fue complicado llegar a la salud pública y que entráramos nosotras, porque siempre íbamos acompañadas por nosotras mismas, entre pares, y que los profesionales se codeaban, se reían y no se querían atender, y no, que te toca a vos, no, atendelo a vos, no, yo no lo voy a atender, y esas situaciones así conflictivas, que a una iba por una situación puntual, y al final, al ver todo ese conflicto que tenían entre ellos de no atenderte y de tener tanta contradicción
en nuestra presencia. Muchas veces hemos optado por, así con todas las dolencias que hemos tenido y todas las situaciones que nos llevaron a asistir a los espacios de salud, nos llevó a tenernos que retirar y en muchos casos, después cuando hemos tenido que volver al espacio fue complicado porque ya eran situaciones que ya no tenían una forma de poder abordar quizás eso que si en su momento se hubiese atendido, creo que muchas compañeras hoy por hoy estarían vivas. Una vez viviendo con mi familia, ahí me llegan a mi casa y me asaltan. Cuando estaban con armas le querían pegar un tiro a mi tío porque no había, en mi casa no había plata. Entonces yo pensé que me estaban tomando el pelo, que era como una broma, no una broma, que no tienen las armas que no tenían balas, que no era nada. Entonces me pongo a pelear con uno, es que me pongo a pelear, sino que le tiro cosas que ve en mi casa y este chico me pega un tiro. Cuando me pegan el tiro, me trasladan de mi vecino, me trae al Hospital Fiorito. Esto estoy hablando hace 20 y pico de años, te imaginas. Yo estaba con pollera en mi casa. Cuando llego al hospital, la enfermera me bajan de la guardia de la ambulancia, me llevan a la guardia y la enfermera lo único que hace es llevarme a la sala de mujeres. Esta persona, como yo ya estaba en mi construcción, me lleva a la sala de mujeres para intervenirme, para verme. No. Viene otra enfermera y le dice, no, él no tiene que estar acá porque él es un hombre. Él se tiene que ir de acá. Entonces la enfermera dice, pero mirá el estado que está. No, sácamelo de acá porque me compromete. Y me derivaron a una sala chiquita, estaba aislada, como que yo era una peste. Y era que me habían pegado un tiro y me entraron a robar. Me operan, a los 2 días viene la policía a tomarme supuestamente una denuncia, entre comillas, en la cual nunca existió la denuncia. O sea, yo denuncié a esta gente que entraron a robarme en mi casa y a mí la policía nunca me vino a decir nada. Lo único que me preguntaron era qué me había pasado y si yo a esta gente le había metido en mi casa. Quizás las fuerzas de seguridad son las que más se remarca con las compañeras y principalmente con las compañeras que están en situación de trabajo sexual o prostitución, porque es muy violento el trato. He llegado a pagar coimas, he llegado a ser abusada por los mismos policías en años anteriores para poder, para que me dejen ejercer la prostitución, tenía que hacerle un servicio a los mismos policías que patrullaban por ahí para que me dejen trabajar y poder llevar mi moneda a mi casa. Siempre hay una incitación para que ocurra una situación para detenerlas y en esa situación de que las detienen y ocurren muchas cosas, violencia física, verbal, abusos sexuales en muchos casos y hasta, medio irónico, pero hasta la misma fuerza en muchos casos. He escuchado de compañeras de que les han robado pertenencias, les han robado la plata, les han robado cosas de valor. En varios casos este maltrato aún es visto en el sistema educativo y laboral. Si bien gracias a la ley de cupo trans estas prácticas están comenzando a ser cosas del pasado, aún hay mucho por cambiar. Sí, tuve que abandonar el secundario en el segundo año, ya que era bastante complicado en ese momento de mi adolescencia, ya que estaba haciendo mi definición y afianzándome en mi identidad de género que había percibido, que había adoptado. Anteriormente tuve que dejar mis estudios en cuarto año, recuerdo muy bien, por el hecho de la discriminación del mismo colegio, la misma institución en la que estaba estudiando. Por el solo hecho de ser una persona trans en un colegio, recibí muchísima discriminación tanto de los profesores como de los estudiantes y también de los mismos directivos. Se me burlaban en los baños, se me reían en los recreos, no podía entrar al baño de varones, no podía entrar al baño de mujeres, ni tampoco podría ingresar al baño de los profesores. Sí, tuve que abandonar la primaria, que no la llegué a terminar en la escuela, fue hasta el 7º grado y ahí por el maltrato que sufría de los compañeros
y también de las autoridades. Se me excluía de algo tan simple como un baño. En la secundaria, cuando se diferencia el sexo, el género entre el hombre y la mujer, se divide educación física. Con lo cual, a mí se me dirigía siempre a las mujeres y era un conflicto constantemente con la profesora, con el docente, con las compañeras, con los otros turnos, porque todo el tiempo era, ¿qué hace un varón en mi clase o qué hace un varón compartir una clase conmigo? Y era constantemente todo el tiempo acoso y discriminación y no podía tener una clase ni tranquila ni que me incluyera a hacer un deporte. Con lo cual lo planteé en el colegio, lo planteé a los directores, que cuál me podían dar una solución o qué podía hacer yo para estar cómodo dentro de mi ámbito educativo y hacer educación física como cualquier de los otros compañeros. Y lo que me plantearon fue que como que me excluyeron, tanto como de las mujeres como de los varones. Directamente me hicieron hacer un trabajo práctico y no se me realizó una evaluación por mi desempeño físico ni nada. Solo se diferenció entre el hombre y la mujer. Mientras estuve en la primaria y la secundaria siempre me sentí discriminado, no directamente sino indirectamente, con el hecho de que no entraba dentro del estereotipo de mujer, por el simple hecho de querer jugar al fútbol, de no tener novio, de no maquillarme, de estar con el pelo atado constantemente, de que por ahí mi actitud era masculina. Ellos utilizaban el apodo de Rambo para decirme en el colegio. La verdad que me molestaba porque exclusivamente lo utilizaban para discriminarme, pero en cierta manera estaban reconociendo mi identidad de género. Pero obviamente en ese momento, para mí, en ese momento era discriminatorio y me causaba muchísima angustia. Constantemente intentan que nos construyamos de una manera binaria, si sos hombre tenés que ser de determinada manera, si sos mujer tenés que ser de esa manera y todo lo que está por fuera de ese estereotipo hay que reeducarlo. Entonces cuesta muchísimo mantenernos, a las personas trans, en los ámbitos educativos porque constantemente no solo tenemos que educarnos en las materias, sino reeducarnos en cómo nos manejamos cotidianamente. Tenía que sacar algún dinero de algún lado para vivir, para subsistir. ¿Y qué era? Era pararme en una esquina, que otra compañera me llevó a pararme en una esquina. Y esa fue mi vida, ser trabajadora sexual. No, a mí, ser trabajadora sexual para mí no significa nada malo, es un trabajo. Lo que quiero que quede claro es eso, que si una compañera elige el trabajo sexual, que sea un trabajo sexual con derecho. En lo personal me pasó que trabajaba en una fábrica de sándwich y este lugar, el dueño siempre me decía que no aceptaba mi identidad, que no aceptaba de que fuera disfrazada, que de última lo hiciera cuando saliera del lugar a donde estaba. Pero ha sido difícil y quizás en algunas entrevistas laborales siempre te descalifican y no te dan ni la oportunidad para poder postular. En una temporada, creo que en 2012, pude trabajar en una heladería y se me hacían diferencias a la hora de levantar tachos de helado. Y era como tan discriminativo solamente por ser una persona trans. Yo no puedo hacer una simple tarea como levantar un tacho de helado. Me pasó puntualmente en una entrevista que presenté mi currículum, me entrevistaron, les gustó toda la experiencia que tenía más de 4 años en ese momento de experiencia en la administración, había trabajado teniendo gente a cargo mío, manejaba en una de las empresas, manejaba toda la parte administrativa, por ende consideraban que tenía la experiencia y estaba calificado para ese puesto. En ese momento me dijeron que les gustaba mucho mi perfil y me piden la documentación mía para poder hacer copias para registrarme laboralmente. Cuando les presento mi DNI, que decía el nombre femenino en ese momento, me dicen, no, me diste el DNI de tu hermana. Y le digo, no, este es mi DNI, soy un hombre trans, les explico toda la situación. La chica que me estaba entrevistando se quedó dura, no sabía qué decirme, me dice, bueno, espera, se va,
habla con alguien, pues yo veo que estaba hablando con alguien, y cuando vuelve me dice, el puesto ya está ocupado. Y le digo, pero me estás cargando, me acabas de entrevistar, me decís que doy con el perfil, que te gusta toda mi experiencia, y ahora me decís que el puesto está ocupado. Se me queda mirando y me vuelve a decir, el puesto ya está ocupado. Afortunadamente, está creciendo la cantidad de espacios sensibilizados en los que se promueve la igualdad y la inclusión. Sí, nosotros tuvimos una resolución previa a la ley de género que en realidad fue motivado por un pedido expreso, digamos, en el caso de Jean, que nos planteó una situación particular. La verdad que nosotros teníamos en nuestra normativa, no figuraba nada de eso, no estaba contemplado y por lo tanto decidimos hacer una resolución, digamos, decidimos plantearnos resolver esa situación particular. Y después, por suerte, sale a partir de toda la pelea que se fue dando en estos últimos tiempos de ampliación de derechos con respecto al tema de diversidad de género, la nueva ley de género. Hasta que vine acá a la Universidad Nacional de Avellaneda, yo conocía que ya se habían presentado resoluciones del respeto a la identidad, más allá de no tener un cambio en el DNI, en diferentes universidades nacionales. Entonces me presenté acá en la universidad y pedí que se me respete la identidad. Llega el primer día del curso de ingreso y obviamente yo venía pensando que iba a volver a pasar por toda la situación, de volver a explicar. Me acerco a Bedelía y pregunto si se había tomado alguna resolución con mi caso. En ese momento me dan una carta, que era una carta del rector, donde me daba la bienvenida a la universidad y me decía que, bueno, que por mi caso habían sacado una resolución, que es la 583/11 de la universidad, donde dice el respeto a la identidad de género de todos los estudiantes, personal docente y no docente. Es un hecho que el bienestar de la población trans en nuestro país mejoró considerablemente gracias a las luchas de organizaciones como ATA y FA-LGBT. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Yo creo que hay que trabajar en el tema de educación, en el tema de inclusión laboral y realmente nuestro gobierno y el Parlamento poder generar leyes que sean inclusivas. Y también el gobierno y los gobernantes tienen que saber que tienen una deuda con la población trans. Hay una deuda por años que no pudimos acceder a nuestros beneficios. Se necesita varias patas que conforman una mesa. Una para mí es políticas públicas de inclusión hacia el ser humano de por sí, que haya una política de igualdad hacia la gente y no solo hacia sectores. Va a haber realmente igualdad cuando se deje de menospreciar y desvalorizar a las personas trans en todos los ámbitos. Y el acceso a la salud es más importante, primero a la educación, porque de la educación es la base para la cultura y para todo, porque si no hay educación no existe nada. Lo que a mí me gustaría pedir es que por favor se incluyan a las compañeras para trabajar, porque realmente lo necesitamos para dejar el trabajo sexual, que realmente muchas compañeras lo hacen por obligación. Inclusión real y trabajo más que todo, que las chicas puedan dejar la prostitución ante todo. Una de las políticas públicas más importantes que hay que desarrollar en esta etapa, en donde ya alcanzamos la igualdad jurídica, es lograr áreas del Estado que se ocupen de elaborar, de diseñar y de proponer todas las políticas públicas que hacen falta en materia de salud, educación, justicia, derechos humanos en general, que tienen que ver con el acceso a todos los derechos de la comunidad trans. Creo que todavía lo que falta es concientizar de todos, sobre todo los diferentes cuerpos que pueden haber, que el amor falta, no sé. Buenas tardes, mi nombre es Romina Bustamante. Hola, soy Diego. Hola, mi nombre es Giselle Rocío Vera. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Soy Kimora Nicolerazo. Mi nombre es Flavia Macencio. Mi nombre es Gonzalo Lamayo, soy Monsi. Mi nombre es María Rashid. Mi nombre es Nadia Molina. Mi nombre es Marcela Romero. Soy Gianfranco Rosales.
Y no somos el problema, somos parte de la solución.